Capítulo 1. La dura vida de Lila. El despertador sonó a primera hora de la mañana, rompiendo el silencio de la pequeña habitación. Lila se apresuró a apagarlo, temiendo que el ruido despertara a Leo. Se quedó allí tumbada unos segundos, con los ojos muy abiertos, mirando el techo manchado por el paso del tiempo. Le dolía el cuerpo por el cansancio del día anterior, pero no le quedaba más remedio que levantarse y empezar otra jornada. La habitación apenas tenía 10 metros cuadrados, en la que había una pequeña cama pegada a la pared, una mesa vieja y descolorida y un sencillo armario con algunas prendas desgastadas. El viento frío se filtraba por las bisagras rotas de la ventana y enviaba un aire gélido al espacio, que ya estaba mal calentado. Lila se estremeció y se ajustó más el abrigo viejo mientras salía de la cama y acomodó con cuidado la delgada manta sobre Leo. Tenía solo 5 años, pero, comparado con otros niños de su edad, Leo parecía más pequeño. Su rostro inocente, enmarcado por largas pestañas, se contraía levemente con cada respiración y sus diminutos brazos se aferraban con fuerza a un osito de peluche hecho jirones. Lila se inclinó para depositarle un tierno beso en la frente. Le dolía el corazón al pensar en todas las dificultades que había tenido que soportar. Respiró profundamente y se recordó a sí misma que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Se dirigió hacia el pequeño rincón de la cocina, que apenas tenía espacio para una pequeña cocina eléctrica y algunas ollas viejas, y preparó el desayuno en silencio. Una rebanada de pan frío y un poco de mantequilla. Eso era todo lo que podía ofrecerle a Leo esa mañana. De vez en cuando, si tenía suerte, podía comprar huevos o leche a precio rebajado en la tienda cercana, pero con su magro salario como limpiadora, tenía que llevar la cuenta de cada centavo. Cuando el desayuno estuvo listo, se dio la vuelta para despertar a Leo. «Leo, despierta, cariño», susurró, sacudiendo suavemente al pequeño. Leo parpadeó un par de veces y luego dejó escapar un gran bostezo antes de abrir los ojos para mirar a su madre. Sonrió y le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. «Buenos días, mami». Lila sintió que un calor se extendía por su corazón. La sonrisa de Leo era lo único que la mantenía en pie, a pesar del cansancio de la vida. Se frotó los ojos y luego se sentó en la cama. «Mami, ¿tienes que ir a trabajar hoy?» «Por supuesto, cariño, pero te recogeré después de mi turno y nos iremos a casa juntos, ¿de acuerdo?» Leo asintió obedientemente. A pesar de su corta edad, era muy comprensivo. Nunca se quejaba ni pedía nada extravagante porque sabía lo mucho que trabajaba su madre para mantenerlo. Después de ayudar a Leo a vestirse, Lila se puso rápidamente su descolorido uniforme de limpiadora azul, el mismo que había recibido cuando comenzó a trabajar en Sterling Financial Group. La tela se había desgastado con el tiempo y los pantalones holgados estaban lejos de ser elegantes, pero eran lo mejor que tenía. Se recogió el pelo castaño en un moño bajo y miró el espejo agrietado que colgaba de la pared. Su rostro estaba pálido por la falta de sueño y las ojeras bajo sus ojos delataban su cansancio. Sin embargo, su mirada seguía siendo decidida. No tenía tiempo para maquillarse ni preocuparse por su apariencia. Para Lila, lo único que importaba era conservar su trabajo. Su vida no era nada fácil, pero no tenía otra opción que seguir adelante. Mientras Lila conducía a Leo fuera de su destartalado apartamento, el cielo todavía lucía un gris tenue. El frío intenso los hizo temblar a ambos. Las calles de Nueva York permanecían tranquilas, con solo unas pocas farolas parpadeantes que proyectaban reflejos sobre el pavimento húmedo. Lila cogió con fuerza la mano de su hijo y caminó rápidamente hacia la parada del autobús. Ya iba con retraso y hoy era un día importante. Si llegaba tarde, su jefe podría reprenderla o, peor aún, podría perder su trabajo. Pero había otro problema que pesaba aún más sobre ella. Ese día, la guardería a la que Leo asistía habitualmente había anunciado que cerraría debido a problemas de plomería. Había llamado a algunos amigos para pedir ayuda, pero nadie estaba disponible. No podía dejar a Leo solo en casa y, desde luego, no podía permitirse contratar a una niñera. Lila se mordió el labio, desgarrada por la duda. Solo le quedaba una opción. Tendría que llevar a Leo al trabajo con ella. Capítulo 2. El fatídico encuentro. El sol acababa de salir por encima de los imponentes edificios de Nueva York, arrojando un suave tono dorado sobre las bulliciosas calles. Lila sostuvo la mano de Leo con fuerza mientras los dos se apresuraban hacia la parada de autobús,
mezclándose con el frenético gentío matutino. Una sensación de inquietud se apoderó de su corazón. No se permitía tener niños en un lugar de trabajo tan estricto como Sterling Enterprises, pero Lila no tenía otra opción. No se atrevía a pensar en las consecuencias si sus superiores descubrían que había llevado a su hijo al trabajo. Cuando llegaron a Sterling Financial Group, Lila se subió la capucha, tratando de ocultar la ansiedad en su rostro. Condujo cuidadosamente a Leo hacia el interior a través de la entrada para empleados, susurrándole instrucciones. Leo, tienes que comportarte lo mejor posible. No corras por ahí, no hagas ruido, ¿de acuerdo? Leo asintió obedientemente, sus ojos grandes y curiosos observaban el entorno. Era la primera vez que entraba en un lugar tan lujoso y deslumbrante. Las paredes relucientes, los candelabros de cristal resplandecientes y los pisos de mármol pulido reflejaban sus imágenes mientras caminaban. Este lugar se parece a los castillos de los cuentos de hadas que me cuentas, mami, susurró Leo con asombro. Lila esbozó una pequeña sonrisa, pero en el fondo estaba llena de preocupación. No podía permitirse ningún problema. Si alguien se enterara de que había traído a su hijo aquí, podría perder su trabajo. Después de asegurarse de que no había moros en la costa, condujo a Leo a una pequeña sala de descanso para empleados y lo guió hacia un rincón tranquilo. Quédate aquí y juega, ¿de acuerdo? Mamá terminará de trabajar pronto y luego nos iremos a casa. Leo asintió obedientemente. Cogió su pequeño coche de juguete y se sentó en silencio. Lila agarró un trapeador y se apresuró a empezar con su trabajo, pero el destino no tenía intención de darle un día tranquilo. No pasó mucho tiempo hasta que Leo, un niño curioso y lleno de energía, empezó a aburrirse. Se asomó por la rendija de la puerta y vio cómo los empleados, bien vestidos, iban y venían afuera. Quería explorar ese mundo deslumbrante. Ignorando la advertencia de su madre, Leo abrió la puerta con cuidado y salió de puntillas al pasillo. Todos estaban demasiado ocupados para notar al pequeño con su ropa sencilla. Leo miró a su alrededor antes de que su curiosidad lo llevara hacia el final del pasillo, donde había una gran puerta que conducía a la oficina del presidente de la empresa, David Sterling. Justo cuando llegó, la puerta se abrió y salió un hombre alto con un traje negro caro. Su rostro cincelado estaba serio y sus ojos azules profundos, fríos y autoritarios. David Sterling. Distraído, Leo se estrelló contra las piernas del hombre. ¡Ay! El chico tropezó y cayó al suelo de mármol. David se agachó instintivamente. Una extraña sensación lo recorrió en el momento en que su mirada se encontró con el rostro del niño. Esos ojos. El mismo tono de azul que el suyo. Leo parpadeó y lo miró antes de sonreír alegremente. «Papá», exclamó el niño y rodeó la pierna de David con sus brazos. Todo el pasillo quedó en silencio. Todos los empleados que estaban cerca se quedaron paralizados por la sorpresa. Nadie se atrevió a respirar mientras veían a su fría e intocable directora ejecutiva siendo abrazada por un niño que acababa de llamarlo papá. David permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo llamaba papá? ¿Y por qué se parecía tanto a él? Los pasos apresurados y frenéticos resonaban en el suelo de mármol y se mezclaban con el caótico latido del pecho de Lila. Corrió como loca, casi tropezando mientras atravesaba el gran pasillo de Sterling Financial Group. ¡Oh, Dios! La imagen que tenía ante ella hizo que todo su cuerpo se congelara. Leo, su hijo, se aferraba con fuerza a la pierna de un hombre. Pero no se trata de un hombre cualquiera. Se trata de David Sterling, el presidente de la corporación. El hombre más poderoso de este edificio. El mundo parecía girar a su alrededor, el terror corría por sus venas. ¿Cómo había sucedido esto? Su mente se quedó en blanco. Respiraba entrecortadamente, presa del pánico. Se abalanzó hacia adelante y casi arrancó a Leo de David. Leo. Su voz, normalmente serena, se quebró de pura alarma. El niño la miró, parpadeando con sus llamativos ojos azules. Ojos idénticos a los del hombre que estaba frente a ella. Pero Lila no se atrevió a pensar en eso. Se inclinó repetidamente, agarrando con fuerza los hombros de Leo, como si quisiera protegerlo de cualquier peligro que lo acechara. Lo siento mucho. Lo siento, señor Sterling.
Mi hijo es solo un niño. No sabe nada mejor. Estaba frenética, abrumada, con un sudor frío formándose en su frente. ¿Y si él estaba enojado? ¿Y si David Sterling estaba furioso? Ella podría perder su trabajo en un instante. Este trabajo lo era todo para ella. Lo único que le permitía cuidar de Leo y de su madre adoptiva enferma. Pero David no la escuchaba. No oía ni una sola palabra de lo que ella decía. Su mirada aguda y penetrante, la misma mirada que infundía miedo en el mundo de los negocios, ahora estaba llena de algo completamente distinto. Conmoción. La gélida distancia que siempre mantuvo desapareció. En cambio, sus ojos reflejaban algo más profundo, una emoción cruda y abrumadora, un dolor tan profundo que resultaba insoportable. Sus labios temblaron, todo su cuerpo se puso rígido como si hubiera sido alcanzado por un rayo. ¿Esta sensación? No. Es imposible. Su voz sonó ronca, la incredulidad impregnaba cada sílaba. Elise. Lila se quedó helada. Elise no entendía. ¿Quién es Elise? Antes de que ella pudiera reaccionar, David se movió. Sin vacilación. Sin pensarlo dos veces. La abrazó con fuerza, sin ceder, como si no fuera a soltarla nunca más. Respiraba con dificultad y el corazón le latía con fuerza. Lila estaba completamente paralizada. Su calor la envolvía, tan cerca que podía sentir su latido salvaje y errático. Estaba temblando. Ese hombre, tan poderoso, tan frío, temblaba mientras la abrazaba, como si acabara de encontrar lo más importante que había perdido en su vida. Su voz se quebró, cargada de emoción cruda, como si temiera que si la soltaba, ella desaparecería de nuevo. Gracias. Gracias por volver a mi lado, mi esposa. Sincero, devastador, desgarrador. El aire en el pasillo se quedó helado en ese momento. Los empleados que los rodeaban apenas se atrevían a respirar, con los ojos abiertos y llenos de incredulidad. Nunca habían visto a su presidente así. David Sterling, el hombre conocido como la máquina de hielo del mundo financiero, siempre tenía el control. Nunca dejó que las emociones interfirieran en su trabajo. Era un símbolo de fuerza y decisión. Un hombre que, con una sola mirada en una sala de juntas, podía hacer que hasta los inversores más experimentados actuaran con cautela. Un hombre que, tras perder a su esposa, se había vuelto aún más distante y frío que nunca. Desde aquella fatídica noche, David nunca había mostrado ninguna emoción más que pura indiferencia. Pero hoy, en el momento en que vio a esa mujer, todo su mundo se hizo añicos. Elise. Su nombre escapó de sus labios como un susurro, crudo, tembloroso de emoción. Sus ojos se abrieron con incredulidad, como si la realidad misma se le hubiera escapado de entre los dedos. Nadie podría haber imaginado que el despiadado hombre de negocios, el mismo hombre que había aplastado a innumerables competidores con una única decisión calculada, ahora estaba allí, temblando, vulnerable, ante una mujer. No le importaban las miradas. No le importaban los empleados paralizados por la sorpresa. Solo la veía a ella, como si todo su mundo acabara de regresar después de 5 años de una pérdida insoportable. Pero Lila estaba paralizada. Tenía la garganta seca y el corazón le latía erráticamente, martilleándole las costillas. ¿Quién era el hombre que tenía delante? ¿Por qué la miraba como si fuera lo más preciado de su vida? ¿Por qué le temblaba la voz al pronunciar ese nombre? Ella no era Elise. No conocía a ese hombre. O al menos, eso creía. Pero entonces, ¿por qué, cuando lo miró a los ojos, sintió un dolor inexplicable en su interior? ¿Por qué, cuando escuchó el nombre de Elise, sintió un fuerte dolor en la cabeza, como si algo enterrado en lo más profundo de su ser intentara salir a la superficie? Sacudió la cabeza, apartando el caos de su mente. No, soy Lila. No podía ser quien él creía que era. Y, sin embargo, ¿por qué no podía apartar la mirada de él? El pánico se apoderó de sus venas. Ella se sobresaltó, de repente consciente de lo cerca que estaba, y lo empujó. Sus manos temblaban. Tienes que respetarte a ti mismo, señor Sterling. Ella tartamudeó, con voz temblorosa. Te has equivocado de persona. Soy Lila.
Solo soy un miembro del personal de limpieza. David se quedó paralizado, sus penetrantes ojos azules clavados en los de ella. Una profunda y cruda confusión brilló en su mirada. No lo podía creer. Sus manos todavía agarraban sus pequeños hombros, como si estuvieran tratando de encontrar algo familiar. Esto no es posible. Ella es Elise. No había ningún error. Ese rostro, esos ojos, esa voz, todo era ella. ¿Lo estaba poniendo a prueba? ¿Estaba enfadada con él? ¿Lo estaba culpando? David tragó saliva y su voz se volvió áspera, casi rota. Me estás poniendo a prueba, ¿verdad, Elise? Lila se estremeció. No entendía lo que estaba diciendo. Lo único que sabía era que estaba en peligro. Necesitaba escapar. Su pulso latía con fuerza y un miedo creciente le agarraba el pecho. Ella apretó con fuerza la mano de Leo, y apenas pudo mantener la voz. Lo siento, señor Sterling. No lo conozco. Soy solo un conserje. Por favor, déjame ir. Hizo una profunda reverencia, se dio la vuelta y echó a correr. David se quedó paralizado. Observó cómo su figura desaparecía al final del pasillo y un vacío insoportable se instaló en su pecho. Acababa de encontrarla, a la mujer que había estado buscando durante los últimos 5 años. Y, sin embargo, ella se alejaba de él una vez más. Un dolor agudo le oprimía el corazón y le impedía respirar. ¿Por qué me niegas, Elise? ¿De verdad no me recuerdas? Su puño se apretó, sus ojos azules se oscurecieron y se arremolinaron con una intensidad tan profunda como un abismo sin fin. No dejaría que ella lo abandonara otra vez. Bienvenido a Historias del Alma. Puque. La vida puede ser abrumadora, pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te ha tocado el corazón? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea más brillante juntos. Capítulo 3. El pasado regresa. David se quedó en silencio en su oficina, contemplando el vasto horizonte de Nueva York, bañado por los tonos dorados del sol poniente. Pero la impresionante vista no hizo nada para calmar la tormenta que sentía en su interior. Todo lo que podía ver, todo lo que podía sentir, eran los fantasmas de su pasado, Elise. Su nombre era una maldición grabada en lo más profundo de su corazón, que lo perseguía desde hacía 5 años. La mujer que acababa de huir de él, Lila o Elise, había reavivado recuerdos que creía enterrados desde hacía mucho tiempo. Sus ojos, su rostro, ¿cómo podría olvidarlo 5 años atrás? David recordaba ese día vívidamente, el día en que todo su mundo se derrumbó. En ese entonces, habían sido una pareja feliz, tomados de la mano mientras entraban en lo que se suponía que sería una escapada de ensueño en una isla paradisíaca. Elise, su mujer, su todo, era tan impresionante como un ángel bajo el sol dorado. Su piel clara brillaba suavemente, sus ojos azules profundos eran tan infinitos como el océano. Se habían reído juntos en la playa, habían caminado bajo el cielo iluminado por la luna, habían bebido cócteles fríos y se habían perdido en la serenidad de su amor. David todavía podía recordar cómo Elise apoyaba la cabeza en su hombro mientras se ponía el sol, cómo lo observaba en silencio, con su mirada llena de calidez y devoción. En aquel entonces, él había creído con absoluta certeza que mientras ella estuviera a su lado, nada más en el mundo importaba. Habían soñado con un futuro juntos, un hogar lleno de calidez, niños corriendo por el jardín, sus risas llenando el aire. Pero todo eso, todo, se hizo añicos en una sola noche fatídica, esa noche tormentosa. El viaje de regreso a tierra firme había comenzado en perfecta tranquilidad. El mar estaba en calma, las luces de cubierta brillaban intensamente. Los pasajeros descansaban bajo el cielo estrellado, bebiendo vino y disfrutando de la noche apacible. Elise se apoyó en la barandilla, su suave cabello danzando con la brisa salada. ¿Estás segura de que me amarás para siempre?, preguntó de repente, desde atrás. Sus labios rozando su oído mientras susurraba, «Eres mi mundo entero, Elise».
Pero antes de que esa promesa pudiera sellarse para la eternidad, su paraíso se convirtió en una pesadilla. A medianoche, una violenta tormenta golpeó sin previo aviso. Las olas furiosas golpeaban el casco del barco, el viento aullaba como una bestia desatada y las sirenas sonaban en todo el barco. David se despertó sobresaltado por los gritos de los pasajeros aterrorizados. Salió de la cama de un salto, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. —¿Ilis, dónde está Ilis? Corrió por el pasillo oscilante, con el barco tambaleándose bajo sus pies y el miedo abriéndose paso hasta su alma. —Ilis, Ilis —rugió, su voz se la tragó la tormenta aullante. Y entonces la vio. Ella se quedó de pie en la proa, con sus ojos abiertos y aterrorizados clavados en los de él. Una ola monstruosa se levantó detrás de ella, elevándose como un oscuro muro de muerte. El barco se dobló violentamente y su cuerpo fue arrojado por encima de la barandilla. —Ilis. David se abalanzó hacia ella y sus dedos rozaron los de ella. Durante un breve y agonizante instante, sintió su calor. Y luego se fue. Tragado por el abismo del mar, el mundo entero se derrumbó ante sus ojos. David gritó, tratando de saltar tras ella. Pero la tripulación lo detuvo. Las olas eran despiadadas, las corrientes demasiado fuertes. Todos decían lo mismo. Nadie podría sobrevivir si caía en esas aguas traicioneras. Pero David se negó a creerlo. No era posible. Ella no podía estar muerta. Había gritado, luchado, forcejeado contra los hombres que lo sujetaban. Pero fue inútil. El naufragio se había cobrado muchas vidas. Y Ilis, su nombre se convirtió en uno más en la lista de desaparecidos. La buscaron durante semanas, hasta que las autoridades declararon que no había esperanza. La gente le dijo que aceptara la verdad, que siguiera adelante, que ella se había ido. Pero David nunca les creyó. ¿Cómo podría hacerlo? La mujer que amaba, la esposa que había jurado proteger, había desaparecido ante sus propios ojos. Cada noche, la misma pesadilla lo perseguía, los dedos de ella se le escapaban de las manos, sus ojos aterrorizados se clavaban en los suyos por última vez. Y luego se fue. A partir de ese día, David Sterling vivió un infierno. Contrató a los mejores buzos, a los equipos de rescate más experimentados, para que escudriñaran cada centímetro del fondo del océano. Siguió todas las pistas, buscó en cada isla, en cada pueblo pesquero, en cada ciudad costera, en cada hospital cercano al lugar del accidente. Todos los días esperó un milagro. Pero nadie la había visto. No había rastro de ella, como si nunca hubiera existido. Cada vez que había noticias de una mujer desaparecida, un naufragio o un amnésico encontrado en la orilla, David lo dejaba todo y corría al lugar de los hechos. Vuelos nocturnos, noches de insomnio, búsquedas interminables. Todo por la desesperada esperanza de volver a ver a Ilis. Pero una y otra vez, se encontró con una amarga decepción. Había visto mujeres con el pelo como el de ella, una figura como la de ella, incluso con ojos como los de ella. Pero ninguna de ellas era ella. Los repetidos golpes de la esperanza destrozada lo arrastraron a un abismo sin fondo. Cada vez que surgía un destello de esperanza, era aplastado sin piedad. Se había preguntado más veces de las que podía contar, ¿estaba realmente muerta? Pero su corazón se negaba a aceptarlo. No podía vivir creyendo que Ilis había dejado este mundo para siempre. No la dejaría ir. David no podía amar a nadie más. Después de perder a Ilis, rechazó a todas las mujeres que intentaron acercarse a él. No importaba cuántas mujeres hermosas lo rodearan, no importaba cuánto especularan los medios sobre su vida amorosa, su corazón nunca vaciló. Porque había muerto con Ilis aquella fatídica noche. Nadie podía reemplazarla. Nadie. No podía olvidarla. No quería olvidarla. Todas las noches ella atormentaba sus sueños. En ellos, Ilis estaba allí, sonriéndole, con la mano extendida, como si estuviera esperando que él la tomara. Pero cada vez que él intentaba tocarla, ella se desvanecía, se disolvía en nada más que niebla. Él gritaba su nombre, la perseguía, solo para despertar en la oscuridad sofocante de su habitación vacía. ¿De verdad la había perdido para siempre? Las pesadillas no cesaban, día tras día, mes tras mes, un tormento implacable, una cadena perpetua sin fin. David se entregó al trabajo,
arrasando en el mundo de los negocios como una bestia herida. Se volvió más agudo, más frío, más despiadado. Los medios de comunicación lo calificaron de máquina sin corazón. Dijeron que se había vuelto despiadado tras la muerte de su esposa. Dijeron que ya no creía en el amor. Pero la verdad era que solo estaba tratando de sobrevivir. El trabajo era lo único que le impedía perder la cabeza. Si se detenía un segundo, los recuerdos de Elise lo ahogarían. Así que encerró su corazón. Enterró su dolor. Escondió su soledad. Pero en aquellas noches largas y frías, cuando las luces de su oficina se apagaban, él seguía sentado allí, mirando el anillo de bodas que nunca se había quitado. Durante 5 años había vivido en el infierno y sabía que permanecería allí hasta que la encontrara. Después de 5 años de agonía, después de miles de días de búsqueda en vano, después de innumerables veces que su corazón se había roto por la esperanza, para luego ser aplastado por la decepción, finalmente, hoy, la vio, de pie ante él, en carne y hueso. No era otra mujer parecida, no era un sueño, no era una alucinación fruto de su obsesión incesante. Era ella, su Elise. Era un poco mayor, su piel ligeramente curtida, su rostro más desgastado que antes. Pero era ella. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Todas las emociones que había reprimido durante 5 largos años explotaron de repente. Alivio, conmoción, dolor, alegría, duda. Todo esto chocaba violentamente en su interior, haciendo que todo su cuerpo temblara. No podía creer lo que veía. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero nunca había esperado encontrarla allí, de todos los lugares posibles, en su compañía. Y nunca había pensado que cuando finalmente la volviera a ver, no podría respirar. Te encontré, Elise. Por fin te encontré. Cada célula de su cuerpo gritaba esas palabras. No hubo vacilación, ni dudas, ni reparos. Se abalanzó sobre ella y la abrazó. Esperaba que ella le devolviera el abrazo, que le susurrara lo mucho que lo extrañaba, que le preguntara por qué no la había encontrado antes, pero se puso rígida. Ella forcejeó. Y entonces, un fuerte empujón en el pecho lo hizo dar un paso atrás. El calor de su cuerpo apenas tuvo tiempo de penetrar antes de que el gélido aguijón del rechazo le atravesara el corazón como una espada. Entonces ella habló. Su voz era tranquila, distante, como si realmente creyera que nunca se habían conocido antes. No. David sintió una mano invisible que le apretaba el corazón. Elise lo miraba con cansancio, con distancia, sin reconocimiento, sin calidez, sin siquiera un atisbo de emoción. David apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. ¿De verdad no lo recordaba? ¿O lo estaba poniendo a prueba? Ya la había perdido una vez. Aquella vez, había dejado que el océano se la llevara, que se le escapara de las manos durante 5 años agonizantes. Lo había perdido todo. Y ahora que por fin la había encontrado, ella no lo recordaba. Lo miraba como a un extraño. ¿Por qué? ¿Por qué lo había olvidado? El dolor que sentía en su interior ardía como un fuego inextinguible que le quemaba el alma. Número. No lo aceptaría. No la perdería de nuevo. Esta vez, costara lo que costara, la traería de vuelta. Capítulo 4. Investigando la identidad de Lila. David estaba sentado en su enorme despacho, la luz dorada de las lámparas se reflejaba en el costoso escritorio de caoba. Pero en su interior se desataba una tormenta mucho más violenta que la de aquella fatídica noche. Elise. No estaba muerta. No había ningún error. La mujer que había sostenido en sus brazos después de 5 años de creer que estaba perdida. Ella podía negarlo. Podía decir que no lo conocía. Pero sus ojos no podían mentir. Entonces, ¿por qué vivía bajo el nombre de Lila? ¿Por qué no lo recordaba? ¿Dónde había estado todos estos años? Y, lo más importante, ese niño, Leo, un niño con sus mismos ojos azules. Una tormenta de sospechas se encendió dentro de David, haciéndose más fuerte a cada segundo. No podía quedarse sentado sin hacer nada. Sin dudarlo, cogió el teléfono y marcó un número que le resultaba familiar. En cuestión de segundos, una voz firme respondió desde el otro extremo. Presidente Sterling, ¿a quién necesita que investigue? Liam Carter,
jefe de la División de Seguridad de Sterling Enterprises, ex investigador del FBI, uno de los mejores. David no dudó. Lila, la nueva conserje de la empresa. Quiero saber todo sobre ella, dónde vive, dónde ha trabajado y todos los detalles de su pasado. Hubo una breve pausa. ¿Un conserje? ¿Por qué el presidente solicitaría personalmente una investigación sobre alguien tan insignificante? Pero Liam sabía que no debía hacer preguntas. Tendré la información lo antes posible. David colgó, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Había una verdad que esperaba ser descubierta. 24 horas después, Liam entró en la oficina de David con un grueso expediente en las manos. Lo dejó sobre el escritorio con una voz inusualmente seria. Presidente, hay algunas cosas extrañas sobre esta mujer. David abrió el archivo y sus ojos examinaron rápidamente los detalles. Nombre, Lila Evans. Estado civil, madre soltera, tiene un hijo de 4 años, Leo Evans. Hace 2 meses se mudó a Nueva York con su madre adoptiva enferma. Ocupación actual, conserje en Sterling Enterprises, contratada hace 2 meses. Sin estudios formales ni historial laboral estable. Antes de mudarse a Nueva York, vivía en un pequeño pueblo pesquero en la costa sur. David frunció el ceño. ¿Un pueblo de pescadores? ¿Por qué una mujer joven y hermosa, que se parecía exactamente a Elise, no tendría un pasado claro? Su mirada se desvió a la página siguiente, la dirección que figuraba en el listado. Un apartamento destartalado en las afueras de la ciudad. Adjunta a la foto había una cámara de vigilancia. Una mujer de aspecto frágil con un abrigo gastado agarrando la mano de un niño pequeño. ¿Lila o Elise? David sintió un dolor agudo en el pecho. ¿Cómo había sobrevivido ella todos esos años? ¿Qué clase de vida se había visto obligada a vivir? Sin dudarlo, esa misma noche, David se dirigió a la dirección indicada de Lila. No podía esperar. El complejo de apartamentos era viejo y estaba deteriorado. Paredes descascaradas, escaleras de hormigón estrechas y poco iluminadas. David nunca se había imaginado que la mujer que amaba hubiera estado viviendo en esas condiciones. De pie frente a la puerta de madera maltrecha, respiró profundamente y llamó. Toc, toc, toc. No hubo respuesta. Volvió a golpear, esta vez más fuerte. Toc, toc, toc. Aún había silencio. David frunció el ceño y apoyó la oreja contra la puerta. Se oyó un leve crujido, como si alguien se moviera en el interior. Había alguien allí. Golpeó una vez más, esta vez con voz firme pero firme. No quiero entrometerme. Solo quiero hablar. Nada. David esperó y luego volvió a hablar. Soy David Sterling, presidente de la empresa donde trabaja Lila. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, se escuchó un pequeño ruido desde adentro. La puerta permaneció cerrada, pero una voz frágil finalmente respondió desde adentro. ¿Con el presidente? ¿Qué estás haciendo aquí? David parpadeó. La voz era mayor, cautelosa, pero teñida de inquietud. Suavizó el tono. Solo quiero saber sobre ella. No pretendo hacer daño. Un largo silencio. Luego, clic. La puerta se abrió con un crujido y apareció una mujer mayor, de cabello blanco plateado y ojos nublados que aún conservaban un tono cauteloso. Lo observó con atención, escrutándolo de pies a cabeza, como si estuviera evaluando si era una amenaza. David sostuvo su mirada, firme pero sin agresividad. Finalmente, la mujer suspiró y se hizo a un lado. Adelante. David entró, con el corazón apesadumbrado por las preguntas sin respuesta. David se sentó en una vieja silla en la pequeña sala de estar. El espacio era estrecho y silencioso, salvo por el viento aullante que se colaba por las rendijas de la ventana desgastada. Miró a su alrededor. Ese lugar era demasiado simple, demasiado vacío. Se le encogió el pecho al imaginar lo que ella debía haber pasado. Una mujer mayor salió de la pequeña cocina. Sus frágiles manos temblaban mientras colocaba una taza de té caliente delante de él. No estaba seguro de si el temblor se debía a la edad o al peso del pasado que resurgió. Ella se sentó frente a él, sus ojos hundidos estaban llenos de verdades no dichas. No soy la madre biológica de Lila.
Su voz era ronca y lenta. Yo soy quien la salvó. La noche fatídica, la mujer que llegó a la orilla. Todo el cuerpo de David se puso rígido. Ya había sospechado la verdad, pero oírla en voz alta le provocó un escalofrío que le recorrió las venas. La habían salvado. Había sobrevivido. La anciana respiró profundamente, su mirada se volvió distante, perdida en los recuerdos. Hace unos 5 años, en una noche de tormenta, la encontré varada en la orilla cerca del pueblo. David apretó los puños y su mirada penetrante absorbió cada palabra. Ella estaba helada, completamente agotada. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Tenía un corte profundo en la frente. La sangre se había secado, pero los hematomas seguían siendo graves. Llevaba un vestido blanco hecho jirones que apenas se aferraba a la vida. Una imagen vívida se formó en la mente de David. Elise, inmóvil en la orilla, azotada por la tormenta, sola, rodeada únicamente por la oscuridad, el mar implacable y una soledad insoportable. Su corazón se encogió dolorosamente. La había abandonado, la había dejado sufrir. La anciana continuó: al principio pensé que estaba muerta, pero cuando puse mi mano sobre su cuello, lo sentí. Un latido, débil, pero todavía allí. A David se le hizo un nudo en la garganta. La traje a casa, la cuidé todos los días, pero cuando finalmente despertó, se detuvo y lo miró con simpatía. No recordaba nada. David agarró la taza de té, el calor le quemaba las yemas de los dedos, pero no era nada comparado con el fuego que ardía en su pecho. ¿No recuerda nada? La anciana asintió lentamente. No sabía quién era ni de dónde venía. Cuando se despertó, estaba tan asustada que se acurrucó en un rincón, con los ojos llenos de pánico. Ni siquiera podía recordar su propio nombre o lo que le había pasado. Cuando le di un espejo, rompió a llorar porque hasta su propio reflejo le parecía extraño. Hizo una pausa y su voz sonó pesada. A veces le daban dolores de cabeza muy fuertes. De vez en cuando recordaba tenues destellos del pasado, pero nunca algo claro. David sintió como si una mano le hubiera apretado el corazón. Cerró los ojos, intentando contener el dolor insoportable que se extendía por todo su ser. Su Elise, la mujer fuerte y radiante que una vez brilló como el sol, había estado atrapada en la oscuridad y el miedo durante los últimos 5 años. La anciana suspiró y bajó la voz. Poco más de un mes después, descubrí que estaba embarazada. David se quedó paralizado, levantó la cabeza de golpe y abrió los ojos azules de par en par por la sorpresa. ¿Qué dijiste? ¿Elise estaba embarazada? La mujer asintió lenta y firmemente. Al principio no lo sabía. Siempre estaba agotada, mareada, pero supusimos que era por sus heridas. No fue hasta que la llevé al médico que supimos la verdad. David permaneció sentado en silencio, atónito. No sabía cómo procesar la oleada de emociones que se abalanzaba sobre él. Alivio, conmoción, angustia, alegría desbordante. 5 años atrás había perdido a su esposa, pero nunca supo que también había perdido la oportunidad de estar ahí para su hijo desde el primer momento de su vida. ¿Leo? Leo era su hijo. Su hijo había nacido sin que Elise lo recordara. Su hijo había crecido sin él. David sintió que se le desgarraba el corazón. La verdad ocultaba la decisión de David. La anciana suspiró de nuevo, con su frágil mano apoyada sobre la taza de té ahora fría. Le puse el nombre de Lila y la cuidé como si fuera mi propia hija. Vivimos de forma sencilla en un pueblo de pescadores. Todos los días trabajaba sin descanso, haciendo cualquier trabajo que pudiera encontrar para sacar adelante al niño que crecía en su interior. Todo el cuerpo de David temblaba. Elise había pasado por todo sola, sin nadie a su lado, sin nadie que la abrazara, que la consolara, que compartiera la carga. Había soportado el embarazo, el parto y la maternidad, todo ello mientras luchaba por sobrevivir, y todo ello sin saber que tenía un marido que habría dado cualquier cosa por estar a su lado. La anciana lo miró, sus ojos ahora llenos de una agudeza diferente. ¿Quién eres realmente? David respiró profundamente. Su mirada era firme, llena de una determinación inquebrantable. Apretó los puños a los costados mientras la miraba a los ojos y le decía la innegable verdad. Soy su marido. Soy el padre del niño que ella dio a luz.
Su voz era firme. No había vacilación, ninguna duda. Las manos de la anciana temblaban. ¿Hablas en serio? David asintió, cada una de sus palabras contenía 5 años de dolor y determinación inquebrantable. Lila es mi esposa. Su verdadero nombre es Elise. Y Leo es mi hijo. Le contó todo, el accidente, la desaparición de Elise, los años de búsqueda. La anciana escuchó, su expresión pasó de la sorpresa a la tristeza. La voz de David fue firme cuando terminó. Ya sea que me recuerde o no, ya sea que me acepte o no, la traeré de vuelta. La perdí una vez, apretó la mandíbula. Esta vez no permitiré que vuelva a suceder. Capítulo 6. Recuperando recuerdos. Después de ese tenso encuentro, Lila hizo todo lo posible por evitar a David. Cada vez que lo veía entre la compañía, bajaba la cabeza de inmediato y se escabullía rápidamente al escondite más cercano o salía rápidamente. Tenía miedo, no porque pareciera peligroso, no porque la hubiera amenazado de alguna manera, sino porque su mirada era demasiado intensa, demasiado cargada de emociones que ella no comprendía. No soportaba la agonía que se reflejaba en sus ojos ni podía explicar por qué se parecía tanto a su esposa. Pero David no era de los que se daban por vencidos. Una noche, después de que ella terminara su turno de noche y saliera de la empresa, su alta figura ya la estaba esperando. Lila se quedó paralizada, instintivamente se dio la vuelta para irse, pero su voz profunda y firme la detuvo en seco. Elise, deja de huir de mí. Se puso rígida, pero no se dio la vuelta. Se acercó un paso más, con la voz cargada de dolor. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te he buscado? Durante 5 años, nunca me detuve. No pasó un solo día sin que pensara en ti. Lila apretó los puños. Un extraño dolor latía en su pecho, pero se mordió el labio y sacudió la cabeza. Estás equivocada. No soy Elise. David inhaló profundamente, intentando mantener la calma. ¿De verdad lo crees? Los labios de Lila temblaron. Ella no lo sabía. En realidad no recordaba nada. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto mirarlo? David dio otro paso hacia adelante, pero no la presionó. Solo dame una oportunidad. Por primera vez, ella lo miró de verdad, lo miró a los ojos. No había fuerza, ni ira, solo dolor, anhelo y sinceridad. Se produjo un largo silencio entre ellas. Finalmente, tras un momento de vacilación, Lila asintió levemente. Está bien, te escucharé. Pero solo por esta vez, una leve sonrisa se dibujó en los labios de David. Por primera vez en 5 años, la esperanza brilló en sus ojos. David llevó a Lila a su mansión, la misma casa que una vez habían compartido. Cuando el coche se detuvo frente a las grandes puertas de hierro, se estremeció levemente y se agarró la manga instintivamente. Estaba recelosa, pero al mismo tiempo sintió una extraña sensación en su interior. Por alguna razón, este lugar no le resultó tan desconocido como esperaba. La mansión se alzaba bajo el cálido resplandor de las luces doradas. Nada que ver con la casa fría y sin vida en la que imaginaba que viviría un director ejecutivo multimillonario. Al entrar, sus ojos recorrieron el interior, las paredes, los muebles, el leve aroma que había en el interior. David la condujo hasta su estudio, donde había una gran caja de madera sobre el escritorio. Lo abrió y sacó una pila de fotografías antiguas. La primera foto, una mujer con un vestido blanco sentada bajo un árbol en el jardín, con una sonrisa radiante. La segunda foto, una cena a la luz de las velas, con David sosteniéndole la mano, con la mirada llena de amor. La tercera foto, los dos en una ciudad europea, con los labios de ella curvados en una suave sonrisa mientras apoyaba la cabeza en el hombro de él. La cuarta foto, la mujer parada en una playa, con el vestido ondeando al viento, mirándolo con ojos llenos de calidez. La quinta foto, una foto de boda. Lila se aferró más a las fotos. La mujer de las imágenes era exactamente igual a ella, elegante, hermosa, radiante de felicidad. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el collar que aparecía en casi todas las fotos. Ella conocía ese collar. Lo había guardado en un pequeño cajón de su casa desde que tenía memoria. ¿Pero cómo era posible? ¿Por qué algo que siempre había tenido aparecía en las fotografías con él? Su corazón latía con fuerza.
Miró a David con voz temblorosa. ¿Este collar? David sonrió con dulzura y tomó la fotografía. Fue el primer regalo de cumpleaños que te di. Una vez me dijiste que era tu posesión más preciada. Nunca te la quitaste. Lila se mordió el labio. Su corazón latía erráticamente. No lo recuerdo. Pero en el fondo, algo estaba cambiando. Por primera vez, una pequeña parte de ella empezó a creer que David no mentía, que de alguna manera, compartían un pasado. Aunque no pudiera recordarlo, la verdad comenzaba a revelarse ante sus ojos. David la miró con expresión gentil pero firme. Está bien, Elise. No hay prisa. Haremos este viaje juntas. Te ayudaré a recordarlo todo. Ella ya no huía. Todavía tenía miedo, todavía estaba insegura. Pero ahora estaba lista para descubrir la verdad. Capítulo 7. Recuperando el pasado. Después de ver el apartamento pequeño y destartalado donde vivían Lila y su madre adoptiva, David ya no pudo quedarse quieto. No permitiría que su esposa y su hijo, ni la mujer que había salvado la vida de Elise, siguieran viviendo así. Una tarde, fue a encontrarse con Lila. Ella acababa de terminar su turno y estaba parada afuera del departamento. La fría brisa nocturna la hacía temblar levemente. David se acercó, con la mirada firme y firme. Ven a vivir a nuestra casa, dijo. Tú, Leo y tu madre. Lila levantó la cabeza de golpe y sus ojos brillaron desafiantes. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? La voz de David era tranquila y firme. Es tu casa. Lila apretó los puños. No quería deberle nada. No quería estar atada a él, por mucho que estuviera empezando a creer en sus palabras. Pero debajo de su determinación, vio algo más en sus ojos. Sinceridad. Dolor. No lo hizo por lástima. Realmente creía que ella era Elise, su esposa. Lila se mordió el labio, dispuesta a negarse otra vez. Pero entonces, una pequeña voz los interrumpió. Mamá, ¿de verdad puedo quedarme con papá? Leo corrió hacia ella, con los ojos muy abiertos y lleno de emoción. Lila se quedó helada. Su hijo nunca había tenido un padre. ¿No merecía una familia completa? Exhaló temblorosamente y luego asintió lentamente. Bien, pero no me quedaré allí para siempre. Los labios de David se curvaron en una suave sonrisa, con esperanza en sus ojos. No necesito una eternidad, murmuró. Solo necesito que intentes creer en mí. La emoción de Leo por su nuevo hogar. En el momento en que llegaron a la mansión, la emoción de Leo fue imposible de contener. Mamá, esta casa es enorme. Corría hacia adelante, mirando a su alrededor con asombro. ¿Puedo tener mi propia habitación? ¿Puedo tener un cachorro? David lo levantó sin esfuerzo, sonriendo cálidamente. Por supuesto, hijo. Lila estaba parada cerca, observándolos. Se le encogió el pecho. Nunca había visto a Leo tan feliz antes. Necesitaba un padre. Y David, en verdad, parecía su hijo. Los primeros días en la mansión, al principio Lila no recordaba nada. La casa le resultaba familiar, pero todos sus recuerdos estaban enterrados bajo una niebla impenetrable. Cada vez que intentaba recordar el pasado, un dolor agudo le atravesaba el cráneo, como si algo en su interior se resistiera activamente a la verdad. David, sin embargo, nunca perdía la paciencia. Él empezó a contarle historias. Le contó sobre su amor, sobre la hermosa vida real que habían compartido. Le contó sobre su primer encuentro, cómo ella había derramado café accidentalmente sobre su costoso traje. Le contó el momento en que supo que la amaba, cuando ella le sonrió bajo la luz dorada del atardecer. Le contó las noches en que ella solía apoyar la cabeza en su hombro, leyendo un libro, mientras él simplemente se quedaba sentado allí observándola. Lila no lo recordaba, pero escuchaba. Y por primera vez, ella no lo rechazó. Capítulo 8. Recuerdos despertados. David no solo contaba historias. Empezó a hacer las cosas que solía hacer, las cosas que una vez hicieron que Elise se enamorara de él. Él cocinaba. Una noche, entró en la cocina y preparó su plato favorito, una pasta sencilla con salsa cremosa de champiñones.
Cuando colocó el plato frente a ella, Lila dudó, sorprendida por un momento. Ella no lo recordaba, pero cuando dio el primer bocado, algo se agitó en su interior, una sensación, un susurro de familiaridad. La llevó al jardín, el lugar que alguna vez había amado más. Por primera vez en semanas, Lila sonrió mientras admiraba las flores. David no dijo nada. Simplemente se quedó de pie a su lado, dejándola disfrutar del espacio que una vez había sido suyo. La llevó al café donde se conocieron. ¿Recuerdas este lugar? Lila miró lentamente a su alrededor. Le resultaba familiar, pero distante. Ella negó con la cabeza. David no parecía decepcionado. Sabía que podría llevar un mes, un año, tal vez incluso más tiempo. Pero, por mucho que tardara, él esperaría. En lugar de eso, colocó una taza de café frente a ella. Esta era su favorita. Lila envolvió sus manos alrededor de la taza caliente y la acercó a sus labios. El sabor, un dolor sordo, floreció en su pecho, no porque fuera especial, sino porque algo dentro de ella acababa de despertar. Fragmentos del pasado, días pasaron, y lentamente, pedazos de memoria comenzaron a deslizarse a través de las grietas. Recordó la calidez de una mano grande que envolvía la suya. Recordó el sonido de una risa profunda y tranquila cada vez que decía algo tonto. Recordó la forma en que su mirada se suavizaba cuando la miraba por la mañana mientras ella se despertaba. Los recuerdos eran tenues, dispersos. Pero ya no eran un vacío. La alegría de Leo. A pesar de todo, Leo era el más feliz. Se aferraba constantemente al lado de David, como si se conocieran desde siempre. Papá, hoy quiero jugar al fútbol. David se rió entre dientes y lo levantó en brazos sin esfuerzo. Está bien, juguemos juntos. Lila observó desde lejos cómo David y Leo jugaban en el jardín, las risas de los chicos resonaban en el aire. Su corazón se ablandó. Leo estaba muy feliz. Esta era la familia que siempre había soñado tener. David nunca se había imaginado a sí mismo como padre. Había perdido la oportunidad de estar presente en el primer llanto de su hijo, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Pero ahora, su hijo estaba frente a él, mirándolo con ojos muy abiertos e inocentes. Sus ojos. Al principio, Leo había sido un poco tímido. Había pasado toda su vida solo con su madre, sin saber nunca lo que significaba tener un padre. Pero los niños tenían instintos fuertes. Leo podía sentir algo de David. Un vínculo profundo e innegable. Una conexión que existía antes de que se conocieran. Y tal vez, ese momento en la empresa cuando él había llamado por primera vez a David papá. Esa había sido la manera del destino de volverlos a unir. Las mañanas con Leo. Llevando a su hijo al colegio. Por primera vez en su vida, David Sterling llevó personalmente a su hijo al colegio. Sin chofer, sin guardaespaldas, solo ellos dos. Leo le agarró la mano con fuerza y no paró de hablar sobre el preescolar, sus amigos, su maestra favorita, los juegos a los que jugaban. David escuchaba cada palabra y sentía que su corazón se ablandaba con cada inocente historia. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, Leo se detuvo de repente y lo miró con vacilación. «Bacoyón con, ¿me recogerías?» David se quedó helado. Una pregunta tan simple. Pero sintió como si le hubieran clavado una daga en el corazón. Ya se había perdido demasiado. ¿Cómo podría dejar que su hijo volviera a crecer sin un padre? Se arrodilló y le revolvió el pelo con suavidad. Por supuesto, siempre te recogeré. Leo sonrió radiante y despreocupado antes de correr hacia su aula. David se quedó allí un buen rato, mirando cómo la pequeña figura de su hijo desaparecía en la escuela. Por primera vez, sintió un calor en el pecho que nunca había sentido. Partidas de ajedrez por la noche, un vínculo padre-hijo. Esa noche, David condujo a Leo a un estudio, una habitación que siempre había estado reservada para el trabajo. Pero hoy, en lugar de documentos y acuerdos, preparó un tablero de ajedrez. ¿Quieres aprender a jugar?, preguntó. Leo inclinó la cabeza, pensando un momento antes de asentir con entusiasmo. David le explicó los movimientos con paciencia, enseñándole a su hijo a elaborar estrategias y a pensar con antelación. Leo escuchaba atentamente, frunciendo el ceño en señal de concentración.
Pero cada vez que perdía, hacía puchero, se inflaba las mejillas en señal de frustración. Y David no pudo evitar reírse. David sonrió, acariciando suavemente la cabeza del niño. Está bien. Sigue intentándolo. Un día me vencerás. Leo juntó los labios con determinación, listo para jugar de nuevo. Y así, sin más, se sumergió por completo en el juego, sin darse cuenta de que con cada movimiento, se acercaba más al padre que nunca había conocido. Un fin de semana en el parque. Una tarde tranquila, David llevó a Leo al parque. Esta vez, no era el director ejecutivo de una corporación multimillonaria. Era simplemente un padre. Leo agarraba un balón de fútbol con sus pequeñas manos y sus ojos brillaban. «¿Vea hoy, vea Kobe jabón con?» David enarcó una ceja, con una sonrisa burlona tirando de sus labios. «¿Qué opinas?» Leo parpadeó y luego se echó a reír. «No lo creo. Te lo enseñaré». David soltó una risa profunda y divertida antes de levantar a Leo sin esfuerzo. «Entonces veamos qué tienes, hombrecito». Dejó a Leo en el suelo y los dos comenzaron su partido amistoso. Leo se rió mientras intentaba driblar a David, pero David bloqueó sin esfuerzo cada intento. «Vea Choi Yeonkwa», resopló Leo. David se encogió de hombros juguetonamente. «Ganar no es tan fácil, muchacho». Pero entonces, de repente, Leo corrió y rodeó con sus pequeños brazos la pierna de David, mirándolo con pura felicidad. Y así, algo se rompió dentro de David. Toda su vida, había creído que el poder y la riqueza eran los objetivos finales. Pero ahora, en ese momento, se dio cuenta de que la verdadera felicidad era mucho más sencilla. Era esa tarde tranquila, un niño que lo llamaba Bea. Se arrodilló y abrazó a Leo con fuerza, envolviendo con sus brazos el pequeño cuerpo de su hijo. «Te amo, Leo». Leo se acurrucó contra él y susurró con su vocecita, «Can can yo Bea». «Yo también te amo, papi». Y en ese momento, David supo que nunca más dejaría ir a su hijo. Esa noche, Lila permaneció en silencio en la puerta, observando la sala de estar. David estaba sentado en el sofá, con un libro en las manos, mientras Leo dormía profundamente a su lado, acurrucado contra el costado de su padre. La vista la llenó de una calidez desconocida. ¿Desde cuándo había dejado de querer irse? ¿Desde cuándo había empezado a creer que esta podría ser realmente su familia? Todavía no podía recordar el pasado, pero ya no lo rechazaba. Respirando profundamente, Lila apretó los puños a los costados. Estaba lista para descubrir los recuerdos que había perdido. Capítulo 8. Una familia reunida. Habían pasado 6 meses desde que se mudó de nuevo a la casa. Esa noche, la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de las ventanas. En el cálido salón, Lila estaba sentada en el sofá, mirando fijamente el cielo tormentoso que había afuera. Y ahora, con la verdad desvelándose lentamente ante ella, ya no podía negarla. David no había mentido. Ella era Elise Sterling, la mujer que una vez había estado envuelta en su amor, la esposa que una vez había jurado quedarse a su lado para siempre. Pero si eso era cierto, ¿por qué no podía recordarlo todo? ¿Por qué las imágenes pasaban por su mente en fragmentos rotos, sin llegar a unirse nunca? Esa noche, Elise soñó. Estaba de pie en un barco, rodeada por el vasto e infinito océano. La brisa marina le acariciaba el pelo, pero no sentía frío, porque estaba en brazos de un hombre de ojos profundos y penetrantes, un hombre cuya sonrisa sostenía todo su mundo. ¿Sabes por qué te amo, Elise? Soltó una risa suave, envolvió sus brazos alrededor de su cintura y apoyó la cabeza contra su pecho. ¿Por qué? David se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Porque eres la única luz en mi vida. Elise se quedó helada. ¿Por qué? ¿Por qué estabas soñando con eso? No, no era solo un sueño. Era un recuerdo. Y en ese instante, todo volvió a inundarla como un maremoto. Recordó su risa, sus cálidos abrazos, las noches que pasaban juntos mirando las estrellas, la forma en que él solía cargarla en su espalda cuando ella se quejaba de estar cansada. Recordó su noche de bodas, sus palabras de amor susurradas contra su piel. Recordó la forma en que una vez habían planeado su futuro, un hogar lleno de amor, risas de niños resonando por los pasillos.
Todo estaba tan claro. Se había reencontrado a sí misma. Y Liz se despertó de golpe. Su respiración era agitada y su corazón latía aceleradamente. Recordaba. Recordaba todo. Sin pensarlo dos veces, saltó de la cama y sus pies descalzos se deslizaron por el frío suelo. David estaba de pie en su estudio, mirando la foto de su boda con ojos distantes. Al oír pasos, se dio la vuelta y se quedó paralizado. Y Liz estaba parada en la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Lentamente, se acercó y colocó una mano temblorosa sobre su corazón. David, solo esa palabra y todo su mundo se hizo añicos. No se movió. No habló, como si temiera que ese momento desapareciera si siquiera parpadeara. Y Liz sonrió entre lágrimas, con la voz quebrada. Lo recuerdo. Su respiración se entrecortó. Lo recuerdo todo. Te recuerdo. En ese instante, David no pudo contenerse más. La abrazó con tanta fuerza que parecía que no quería soltarla nunca más. Y Liz, realmente has vuelto. Su voz sonaba ronca y sus manos temblaban mientras se aferraban a ella. Durante 5 largos años, había esperado este momento. Y ahora, por fin, había llegado a casa a la mañana siguiente. Al amanecer, Liz entró silenciosamente en el dormitorio de Leo. Su pequeño todavía dormía profundamente, con sus pequeñas manos agarrando el osito de peluche que David le había comprado. Sentada a su lado, le acarició suavemente el cabello. Recordó y ahora sabía sin lugar a dudas que Leo era el regalo de amor más preciado entre ella y David, su hijo. El día que descubrió que estaba embarazada, había estado aterrorizada. Apenas sabía quién era, y mucho menos cómo criar a un niño. Había temido lo desconocido, temía el futuro, temía el peso de la responsabilidad. Pero ahora lo sabía. Leo era un milagro, la hermosa prueba de que, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, sin importar cuánto hubieran perdido, el amor nunca los había abandonado. Esa mañana, David entró en la habitación y vio a Liz sosteniendo a Leo entre sus brazos. Caminó lentamente hacia adelante y se agachó para sentarse junto a ellos. Y Liz levantó la vista y las emociones brillaron en sus ojos. David, te perdiste los primeros años de su vida. Su voz temblaba por el dolor que aún persistía. David le apretó suavemente la mano, con la mirada llena de un silencioso pesar. Pero no me perderé ni un segundo más. Leo se despertó, frotándose los ojos soñolientos antes de sonreírles con una sonrisa radiante. Papá, mamá dijo que hoy jugarás fútbol conmigo. David se rió entre dientes y abrazó a su hijo con fuerza. Por supuesto, hombrecito. Y Liz los observó y sintió un calor que le invadía el pecho. Después de todo el dolor, la pérdida, los años que habían pasado separados, su familia finalmente había encontrado el camino para volver a estar juntos. No más desamores, no más separaciones, solo amor, alegría y un futuro lleno de infinitas posibilidades. Capítulo 9, un amor que nunca se desvaneció durante 5 años. David Sterling había aparecido en los medios como una figura fría e intocable, un director ejecutivo poderoso pero solitario. Nadie se atrevía a mencionar su dolor porque todos lo sabían. Había perdido a su esposa en un trágico accidente. Pero hoy, todo el mundo empresarial y los medios de comunicación estallaron en shock cuando Sterling Enterprises hizo un anuncio oficial. El presidente David Sterling encontró a su esposa, que se creía desaparecida hace 5 años. Y no solo eso, tenía un hijo de 4 años. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los periodistas se apresuraron a obtener más detalles. Y Liz, ahora Lila, se convirtió de pronto en el centro de atención del público. Pero ya no era la mujer perdida y luchadora que una vez había vagado por la vida sin un pasado. Había soportado el dolor. Había criado a su hijo sola. Había superado la pérdida y sobrevivido. Y ahora era más fuerte que nunca. Porque esta vez no estaba sola. Esta vez, David nunca más la dejaría ir. Su segunda boda. Un mes después, se volvieron a casar. Pero esta vez no hubo fiestas extravagantes con miles de invitados de élite, ni grandes actuaciones, ni luces cegadoras ni flashes de cámaras. Esta boda fue íntima, solo familia, solo amigos cercanos, solo la gente que realmente los amaba.
Lila caminó por el pasillo cubierto de hierba con un vestido blanco puro. Sencillo, pero de una belleza impresionante. Cada paso que daba la acercaba al hombre que la esperaba en el altar. David estaba allí de pie, con un elegante traje negro, sin apartar la mirada de ella ni un segundo. Su corazón latía más fuerte que nunca. La primera vez que se casaron, él creyó que había encontrado la felicidad suprema. Pero esta vez, comprendió que la verdadera felicidad provenía de apreciar lo que casi se perdió. Habían sufrido. Habían sido destrozados. Habían soportado un dolor indescriptible, pero ahora habían encontrado el camino para volver a estar juntos. Y David prometió que la amaría el doble, el triple, para compensar los años que habían perdido. Cuando finalmente Elise estuvo frente a él, sus miradas se cruzaron. Y en ese momento, no hicieron falta palabras. Se entendieron perfectamente. David se inclinó ligeramente y su voz era un susurro. ¿Estás lista? Los labios de Elise temblaron mientras asentía con lágrimas en los ojos. He estado lista durante mucho tiempo. El oficiante sonrió y comenzó a recitar los votos. David tomó sus manos y las sostuvo con firmeza. Yo, David Sterling, juro amarte, protegerte y nunca dejarte ir otra vez. Elise inhaló con dificultad y su voz tembló. Y yo, Elise, juro permanecer a tu lado, apreciar nuestro amor y nunca permitir que nos perdamos de nuevo. En cuanto se pronunciaron las últimas palabras, la multitud estalló en aplausos. Y David la atrajo hacia sí y la besó apasionadamente. Su amor había sido puesto a prueba. Su vínculo se había roto y luego se había reconstruido. Pero ahora era más fuerte que nunca. Y esta vez, duraría para siempre, una familia completa una vez más. No eran solo Elise y David quienes habían encontrado la felicidad nuevamente. Había una persona más cuya vida había cambiado, la madre adoptiva de Elise. Desde el momento en que llegaron a Nueva York, David se había asegurado de que ella recibiera la mejor atención médica. Una enfermedad que una vez amenazó con quitarle la vida había sido detectada justo a tiempo. Ahora, sentada entre los invitados a la boda, observaba a Elise con su vestido de novia y con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Durante años, se había preocupado por la hija que había criado. Había visto a Elise luchar sola para criar a Leo, agobiada por un dolor que ni siquiera podía recordar. Pero ahora, por fin, podía respirar tranquila. Elise se había reencontrado a sí misma. Y lo más importante, sabía que su hija sería amada por completo, un nuevo comienzo. Después de la ceremonia, David tomó la mano de Elise mientras salían. Con los diminutos dedos de Leo fuertemente entrelazados entre los suyos, los tonos dorados del atardecer bañaron el jardín donde habían intercambiado sus votos. Leo los miró con los ojos brillantes de felicidad. Mamá, papá, ¿esto significa que siempre estaremos juntos ahora? David se agachó y levantó a su hijo sin esfuerzo en sus brazos. Le dio un beso en la frente a Leo, con voz firme y segura. Sí, nada nos separará nunca más. Elise asintió y los abrazó a ambos. Nuestra familia finalmente está unida. Y esta vez, nada podrá separarlos. Habían aprendido a apreciarse, a amarse aún más, a compensar los años que habían perdido. Se habían encontrado, no solo una vez, sino 2 veces. Y esta vez, fue para siempre. La verdad sobre el amor. El amor verdadero nunca se desvanece, ni siquiera a través de las pruebas, el tiempo o el sufrimiento. Si 2 almas están destinadas a estar juntas, siempre encontrarán el camino de regreso. Pero más que eso, el amor consiste en no renunciar nunca a las personas que importan. La felicidad no consiste solo en encontrarse el uno al otro. Se trata de apreciar, comprender y compensar los momentos perdidos. Una familia no se define solo por la sangre. Está formada por las personas que te aman incondicionalmente, las que nunca te abandonarán, pase lo que pase. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y que, a veces, comienza de la forma más sencilla, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los bellos momentos de la vida y el amor.